El verano de 1994 había comenzado como cualquier otro para el pequeño pueblo de San Lucas, en Hidalgo. La mayoría de los habitantes vivía de la agricultura y la ganadería, y los meses de verano eran, para muchos, la época más intensa y productiva del año. Las familias salían al campo por las mañanas, los niños jugaban en las calles, y al caer la tarde todos se reunían en la única plaza del pueblo. La vida era sencilla, lenta y repetitiva. Una sencillez que, sin que nadie lo sospechara, escondía el silencio previo a una tragedia. En las afueras del pueblo vivía la familia Cortés Ramírez, un ejemplo típico de esa vida humilde. El hijo menor, Emilio, era un niño sorprendentemente maduro y trabajador para su edad. Quienes lo conocían siempre decían, pequeño pero muy listo. Su familia era pobre, tenía 2 hermanos mayores. Su padre Lorenzo cultivaba tabaco y su madre Rosa se hacía cargo de la casa y de los animales. Por eso Emilio, en lugar de pasar el verano jugando, decidió trabajar como aprendiz en un taller mecánico cerca de Pachuca. Así podría ayudar a su familia y al mismo tiempo aprender un oficio. Cada mañana se levantaba con el amanecer, desayunaba rápido y salía corriendo para alcanzar la combi. El viaje duraba unos 40 minutos, durante los cuales Emilio solía mirar por la ventana y perderse en sus pensamientos. Al llegar a la ciudad, empujaba la puerta del taller y empezaba a trabajar entre las voces de los mecánicos. El olor a grasa, el sonido de los martillos y el rugido de los motores no lo asustaban. Al contrario, lo llenaban de entusiasmo. Emilio soñaba con tener su propio taller algún día. Su mejor amigo era Luis. Subían a la misma combi, trabajaban en el mismo taller y casi siempre almorzaban juntos. Se contaban secretos y confiaban el uno en el otro. Por eso, lo que Luis revelaría después de la desaparición de Emilio sería fundamental. Era un día caluroso de agosto. Emilio salió temprano de casa como siempre. Rosa le acomodó la ropa, le puso unas monedas en el bolsillo y le dijo: «Cuídate, hijo». Creía, como todos, que sería un día normal. Pero al caer la noche, mientras los perros ladraban en las calles y el cielo oscurecía, Emilio aún no había regresado. Al principio, Rosa esperó con paciencia. Tal vez había perdido la combi. Tal vez el maestro lo había retenido un poco más. Quizá se había... Pero conforme pasaban las horas, esa angustia instintiva que solo una madre conoce empezó a crecer dentro de ella. Finalmente no aguantó más y le dijo a Lorenzo: «Ve a buscarlo. Algo pasó». Lorenzo salió de inmediato. Preguntó a algunos vecinos. Fue a la parada de la combi e incluso caminó hasta el taller en plena oscuridad. Pero no encontró rastro alguno de Emilio. Había quienes lo habían visto llegar a la ciudad por la mañana. Sus compañeros confirmaron que había trabajado con normalidad. Pero después de la hora de salida, nadie lo había visto. A la mañana siguiente, el pueblo entero estaba conmocionado. Un niño había desaparecido, y algo así casi nunca ocurría en San Lucas. En los pueblos pequeños todos se conocen, todos saben quién entra y quién sale. Una desaparición era completamente fuera de lo común. Las búsquedas comenzaron de inmediato. Llegó la policía y decenas de vecinos se unieron como voluntarios. Recorrieron montes, zonas arboladas, plantaciones, riberas de arroyos. No dejaron un solo rincón sin revisar. Cuando no hubo resultados el primer día, ampliaron la búsqueda. Examinaron todos los caminos que salían del pueblo, revisaron puntos intermedios hacia la ciudad e incluso verificaron algunas cámaras de seguridad antiguas y de mala calidad. Pero aún así, Emilio no aparecía. Era como si se hubiera desvanecido en el aire.
Para la familia, cada día era un tormento. Rosa casi no dormía. Vagaba por el pueblo susurrando el nombre de su hijo, buscando en cada esquina. Lorenzo intentaba mantenerse fuerte, pero también estaba destrozado. Luis, por su parte, estaba extraño, retraído. Algunos adultos sospechaban que sabía algo más, pero nadie quería presionar demasiado a un niño que claramente estaba asustado. Fue exactamente 17 días después cuando ocurrió el hallazgo que cambiaría para siempre la historia del pueblo. Rosa había salido a invitar a los vecinos a una misa que pedirían por la aparición de Emilio. Para ir más rápido, tomó un sendero que pasaba entre los olivos. Mientras caminaba, algo en el suelo llamó su atención. Primero creyó que era una tela vieja, pero al acercarse, su corazón comenzó a golpearle el pecho. Esa tela era la camiseta de Emilio. Estaba sucia, desgarrada, manchada de lodo y de sangre. Rosa lanzó un grito tan agudo que resonó por todo el olivar. Al dar unos pasos más, vio lo que jamás debería ver una madre: un pequeño cráneo, apenas cubierto por tierra removida. Los vecinos corrieron al escuchar su grito. Lorenzo llegó enseguida. Luego llegaron los agentes, acordonaron la zona. Al excavar un poco más encontraron varios huesos. Algunos parecían haber sido arrastrados por animales, pero otros tenían marcas claras de cuchillo. Uno de los peritos, con la voz quebrada, murmuró algo que heló la sangre de todos. «Alguien le raspó la carne». Esa frase hizo que varios dieran un paso atrás, horrorizados. La tragedia ya no era solo la desaparición de un niño, era algo mucho más oscuro. En ese momento, la policía decidió volver a interrogar a Luis. El niño tembló durante horas. Quería hablar, pero el miedo lo paralizaba. Finalmente, entre lágrimas, lo confesó todo. Ese día, Emilio y él iban juntos. Iban a encontrarse con un hombre que les había ofrecido llevarlos en su camioneta hasta el taller. Era un hombre que durante meses les había regalado comida, los había llevado a pasear por la ciudad. Un hombre al que todos en el pueblo consideraban bueno. El dueño de la fonda, Rodrigo Salvatierra. Luis dijo lo que nadie quería escuchar. Él se llevó a Emilio. Nos llevó al bosque. Yo corrí. La confesión de Luis cayó sobre el pueblo como una bomba. Hasta ese día, Rodrigo Salvatierra había sido considerado por los habitantes de San Lucas como un hombre confiable, servicial y de buen corazón. Su fonda estaba en el centro del pueblo, justo en la esquina de la plaza. Preparaba comida para fiestas y funerales, repartía alimentos a las comunidades cercanas e incluso, de vez en cuando, daba de comer gratis a los niños de familias pobres. Pero el miedo en los ojos de Luis dejaba claro que no estaba mintiendo. La policía no perdió tiempo y fue directamente a la casa de Rodrigo. El hombre estaba allí. Abrió la puerta con su acostumbrada serenidad. Al ver los uniformes fingió sorpresa, pero en sus ojos se encendió un destello de tensión. Apenas escuchó el nombre de Luis, su respiración se detuvo por un instante. Para un comandante experimentado, aquel gesto mínimo ya significaba algo. Aún así, Rodrigo era un maestro del disimulo. Frente a las acusaciones adoptó la postura del ciudadano inocente injustamente señalado. Yo no le hice nada a nadie, solo ayudo a los niños. Todos aquí me conocen, dijo. Esas palabras concordaban con la imagen que muchos del pueblo tenían de él. Rodrigo había trabajado durante años para parecer un hombre respetado y confiable. Pero cuando la policía registró la casa, empezaron a aparecer pequeños detalles inquietantes. Cuchillos más grandes de lo habitual en la cocina, un sistema de ganchos oculto en el techo
y herramientas que podrían usarse para desmembrar animales grandes. Nada de eso era por sí solo una prueba. Un cocinero podía tener cualquier tipo de utensilios, pero con lo que Luis había contado, esos objetos adquirían otro significado. Rodrigo no perdió la calma. Mantenía una compostura extraña. Solo cuando le preguntaban dónde estuvo el día de la desaparición de Emilio, su mirada se quedaba perdida por un segundo. Respondía con frialdad, pero con contradicciones. Aún así, nada era todavía una prueba contundente. El verdadero punto de quiebre llegó cuando la policía decidió revisar su camioneta. El vehículo estaba guardado en un viejo garaje del pueblo. El interior estaba descuidado, con olor a polvo y metal oxidado. Pero en la parte inferior del maletero encontraron lo que cambiaría todo: manchas de sangre seca. Aún faltaba confirmar en el laboratorio, pero a simple vista los agentes sabían que no era sangre de animal. Tomando en cuenta lo que Luis había narrado, la escena se volvía aterradora. La policía detuvo a Rodrigo, pero lo peor de la historia apenas estaba por contarse. Luis era solo un niño. Mientras contaba lo vivido, sus manos temblaban y, en ocasiones, se quedaba sin poder hablar. La fiscalía y la policía prepararon un ambiente seguro para que el pequeño pudiera relatar los hechos paso a paso. Según Luis, aquella mañana todo parecía normal. Rodrigo los había recibido con una sonrisa amable y los insistió para que subieran a su camioneta. No era extraño, ya los había llevado antes a su fonda y les había dado comida gratis. También lo hacía con otros niños del pueblo. Por eso Emilio y Luis confiaban en él. Pero ese día, Rodrigo se desvió del camino principal y condujo hacia un sendero boscoso. Los niños se sorprendieron, pero no dijeron nada. Él les explicó: «Les voy a enseñar un atajo». Su tono era tan paternal que los tranquilizó. Al final del sendero llegaron a una cabaña abandonada. Rodrigo detuvo el vehículo y les dijo: «Entren un momento, quiero mostrarles algo». En este punto, la voz de Luis comenzaba a quebrarse. Estaba reviviendo el trauma. La cabaña parecía vacía. Había muebles viejos, una mesa rota, una estufa oxidada. Pero todo cambió cuando Rodrigo cerró la puerta. Su rostro dejó de ser el del amable cocinero. Sus ojos estaban fríos y su voz completamente distinta. Luis y Emilio intentaron escapar, pero Rodrigo era fuerte. Primero atrapó a Emilio. Los gritos de los niños retumbaron en el bosque. Luis, en su relato, comenzaba a llorar mientras decía: «Ojalá no hubiera corrido, ojalá no lo hubiera dejado solo». Rodrigo les hizo propuestas repugnantes. Al ser rechazado, se enfureció. Luis vio un breve instante en el que Rodrigo se concentró en Emilio y lo aprovechó para correr hacia afuera. Miró hacia atrás una sola vez y vio que Emilio gritaba, pero tuvo demasiado miedo para volver. Corrió sin detenerse, sin saber a dónde iba. Solo quería alejarse. Por lo relatado por Luis, se deducía que Rodrigo probablemente había matado a Emilio en esa cabaña, ya fuera asfixiándolo o apuñalándolo. Pero lo que vendría después era aún más oscuro. Rodrigo no solo lo mató. Después de ocultar el cuerpo en el bosque por un tiempo, lo llevó a su fonda, donde lo desmembró y separó la carne de los huesos. Más tarde se descubriría que mezcló parte de esa carne en sus sopas. Cuando esta información llegó al pueblo, las reacciones fueron físicas. Algunos vomitaron, otros se desmayaron. Muchos se derrumbaron en llanto. Ese verano, la fonda de Rodrigo había estado más concurrida que nunca, especialmente sus sopas baratas que muchas familias consumían a diario. Era una tragedia demasiado grande para un pueblo tan pequeño.
Al ser detenido, Rodrigo negó todo al principio. No maté a nadie, esos niños están mintiendo. Pero las pruebas se acumulaban. Tras las manchas de sangre en la camioneta, los restos encontrados en el fondo de los calderos de su cocina fueron enviados al laboratorio. Con cada nueva evidencia, Rodrigo fue perdiendo su máscara, hasta que, finalmente, se quebró y admitió la verdad. Sí, lo maté. Lo dijo sin mostrar el más mínimo rastro de arrepentimiento. Ante la pregunta de la fiscalía sobre por qué había desmembrado el cuerpo, respondió: «Tenía que deshacerme de él, si no lo iban a encontrar». Cuando le preguntaron qué hizo con la carne, contestó con total frialdad: «La mezclé en las sopas, así no quedaría rastro». Al difundirse esta declaración, el pueblo estalló en histeria colectiva. Algunas personas lloraban en la plaza, otras gritaban. Una madre sufrió un ataque de nervios al recordar que ese verano había alimentado a su hijo con sopa comprada en la fonda de Rodrigo. A partir de ese momento, todos comprendieron que Rodrigo Salvatierra no era solo un asesino. Era un depredador que había usado la confianza del pueblo como arma. Ni siquiera la detención de Rodrigo trajo consuelo. Muchos se preguntaban: ¿y si lo había hecho antes? ¿Y si otros niños desaparecidos también fueron víctimas suyas? Aunque la policía realizó excavaciones en varias zonas, no encontraron más restos. Pero los habitantes de San Lucas estaban convencidos de que Emilio no había sido la primera víctima. La fonda de Rodrigo fue clausurada. La multitud quería destruirla, así que la policía tuvo que poner guardias enfrente. Los vecinos colgaron un letrero en la puerta que decía: «Lugar maldito». Ese lugar permaneció cerrado por meses. Lo ocurrido se transformó en una historia oscura que sería contada por gente. Después de que Rodrigo Salvatierra fue detenido, el pueblo no recuperó la calma ni por un segundo. Todos pensaban que lo ocurrido no se limitaba a que aquel hombre hubiera matado a un niño y servido su carne. Sospechaban que podía haber mucho más detrás. Rodrigo había sido parte de la comunidad durante años. Nadie había percibido el monstruo que llevaba dentro. Esa idea llenaba a la gente de rabia y de un terror profundo. San Lucas no había estado tan tenso en décadas. En las cafeterías de la plaza ya nadie sonreía. Las conversaciones se hacían en susurros y los niños ya no podían salir al atardecer. No solo la familia de Emilio estaba destrozada, todos los padres del pueblo se sentían culpables. ¿Desde cuándo este hombre se acercaba a nuestros hijos? ¿Cómo pudo engañarnos durante tanto tiempo? ¿De verdad fuimos tan ciegos? Y siempre surgía la pregunta más dolorosa: si Luis no hubiera hablado, ¿la fonda seguiría llena hoy? Durante los primeros días de detención, Rodrigo estaba sorprendentemente tranquilo. No gritaba, no mostraba desesperación. Los guardias de la prisión describían su expresión con una sola palabra: vacía. Era como si jamás hubiera tenido la capacidad de comprender el peso de lo que había hecho. En los interrogatorios, el fiscal repetía una y otra vez las mismas preguntas, y las respuestas de Rodrigo eran tan frías que helaban la sangre. Mi error fue permitir que confiaran demasiado en mí. Engañarlos era fácil. Los niños siempre son fáciles. Esas frases hacían temblar hasta al fiscal. Rodrigo no mostraba arrepentimiento. Relataba los hechos sin tristeza, sin ansiedad, sin temor. En ciertos momentos incluso parecía dibujarse un rastro de satisfacción. Por esa razón, el fiscal ordenó revisar todos sus expedientes antiguos. Entonces salió a la luz algo más. Años atrás, Rodrigo había matado a su propio hermano y cumplido una breve condena.
Pero el expediente estaba lleno de vacíos. No había detalles claros sobre sus motivos ni sobre su estado mental. En aquella época, el sistema judicial no profundizaba demasiado en evaluaciones psicológicas. Eso dejaba una conclusión aterradora. Rodrigo llevaba años ocultando la oscuridad que habitaba en él. Cuando los restos de Emilio fueron enviados al laboratorio, los forenses tardaron días en animarse a entregar un informe. La razón era simple. El contenido era demasiado horroroso para un pueblo tan pequeño. Había marcas de cortes precisos en los huesos. No habían sido hechos con un cuchillo común, sino con un instrumento más afilado y técnico. Esto indicaba que Rodrigo había trabajado con una precisión casi profesional. Los expertos mencionaron que esos cortes se parecían a las técnicas usadas para deshuesar animales en carnicerías, pero había algo todavía peor. Los huesos tenían señales de haber sido hervidos. Esto demostraba que los restos de Emilio habían sido introducidos en agua hirviendo para separar la carne del hueso. Era un método usado en cocinas para procesar partes duras del ganado. Verlo aplicado a un niño dejó a los forenses conmocionados. La parte final del informe destruyó por completo a la familia. Emilio no murió de inmediato. Algunas señales indicaban que había sobrevivido un tiempo después de ser herido. Esa idea hizo que Rosa se desmayara al escucharlo. Lorenzo cayó de rodillas frente a la comandancia y lloró durante horas. En el pueblo, la pesadilla continuaba. Quienes habían comido en la fonda de Rodrigo ese verano comenzaron a experimentar crisis nerviosas. Una mujer recordó haber tomado la sopa de Rodrigo 3 veces aquella temporada y se desmoronó. Un hombre dejó de comer durante 2 días, sentado en silencio en su casa. El sacerdote local dio una homilía titulada «El pecado más grande que puede cometer un hombre». La tragedia no era solo un crimen, era una sombra que se extendía sobre todo San Lucas. La familia de Emilio jamás volvió a ser la misma. La madre revivía constantemente los últimos momentos de su hijo. El padre se culpaba sin descanso. «Fui yo quien lo mandó a la ciudad. Si hubiera salido a buscarlo antes, tal vez». Un mes después del crimen, Lorenzo dejó su trabajo y comenzó a pasar los días solo, en los campos. Apenas hablaba. No comía bien, no dormía. Ninguna ayuda lograba aliviar su dolor, porque no solo habían perdido a un hijo, habían sido obligados a vivir con el pensamiento insoportable de que otras personas habían comido de él sin saberlo. Eso no era una herida común en el alma, era una marca eterna. Una vez que la fonda de Rodrigo cerró, los habitantes empezaron a recordar momentos extraños del pasado. Una mujer comentó: «El año pasado desapareció un perro». Rodrigo dijo: «No se preocupen, ya aparecerá. No le di importancia, pero ahora lo pienso y...». Un hombre recordó: «Rodrigo a veces se metía a su bodega por horas. No dejaba entrar a nadie. Creíamos que era por higiene». Algunos niños dijeron que Rodrigo les ofrecía dulces y los invitaba a su cocina. Poco a poco, el pueblo comprendió una verdad escalofriante. Rodrigo los había estado observando durante años, esperando el momento perfecto. Esa idea sumió a las familias en paranoia. Ya nadie confiaba en nadie. Las risas desaparecieron de la plaza. Los niños dejaron de jugar afuera. Las calles quedaron vacías al caer la tarde. La máscara de buen vecino que Rodrigo había construido destruyó la confianza de toda una comunidad. Por las contradicciones en las declaraciones de Rodrigo, el fiscal decidió ampliar la investigación. Algunas frases del detenido eran inquietantes. «Si no se hace bien, se nota». Antes,
tuve algunos intentos, pero esta vez fue mejor. Los niños son lo más fácil. Estas palabras alarmaron al fiscal. Podrían estar ante más víctimas. En los últimos 10 años había desaparecido un par de niños de la región. En aquel entonces, se había asumido que se habían ido a trabajar a otras ciudades. Pero cuando la policía comparó los lugares donde habían sido vistos por última vez con el sitio donde desapareció Emilio, se encontraron patrones. La duda que surgió fue devastadora. ¿Cuántos niños más pudieron haber sido sus víctimas? Aunque nada estaba comprobado, el miedo en el pueblo se volvió insoportable. Muchos creían que Emilio no había sido la primera víctima, sino la última de una serie oculta. Psicólogos especializados evaluaron a Rodrigo. Sus conclusiones fueron unánimes. No tenía empatía. No mostraba remordimiento. Se sentía superior. Prefería víctimas vulnerables y fáciles de manipular. Un experto lo describió así: Rodrigo Salvatierra es un depredador clásico. No establece vínculo emocional alguno con la vida humana. Para él, estos actos son tan mecánicos como cocinar. Otro añadió: personas como él pueden ocultarse durante años. Su arma es parecer normales. Necesitan esa normalidad para acercarse a quienes eligen como víctimas. Este análisis también explicaba por qué había elegido a Emilio. El niño era tímido, trabajador, discreto, un blanco fácil. Incluso cuando estos informes fueron presentados ante el tribunal, Rodrigo mantuvo el rostro inexpresivo, sin vergüenza, sin ira, sin miedo, solo vacío. El pueblo nunca volvió a ser el mismo. La confianza entre vecinos se quebró. Las madres no soltaban a sus hijos ni en el mercado. Los niños caminaban en grupos a la escuela. Varias familias decidieron mudarse. El miedo se propagó como una enfermedad. San Lucas fue consumido por la idea de que si aquello pudo ocurrir en una fonda tan concurrida, entonces nada era seguro. Los ancianos decían: este pueblo está maldito. La fonda quedó abandonada. Nadie se atrevía a pasar frente a ella. Algunos juraban que aún salía un olor tenue a sopa desde dentro. No se sabía si era real o una ilusión creada por el horror colectivo. Las actividades comunitarias se suspendieron. Las bodas se hicieron pequeñas y silenciosas. La vida se apagó. Todo lo que había ocurrido había abierto una herida profunda en el alma de San Lucas. Los habitantes comprendieron algo aterrador. No conocían realmente a sus vecinos, y algunos secretos pueden ser más oscuros de lo que jamás. La detención de Rodrigo Salvatierra ya había sobrepasado los límites del pequeño pueblo de San Lucas. En todo el estado de Hidalgo e incluso en el resto del país se hablaba del horror de este crimen. La idea de que un dueño de restaurante hubiera ganado la confianza de la comunidad durante años, para luego matar a un niño, despedazarlo y mezclar su carne en la sopa que la gente consumió sin saberlo, quedó grabada en la memoria colectiva de la nación. A medida que se acercaba el día del juicio, la atmósfera en el pueblo se volvía cada vez más pesada. La gente se reunía en la plaza y la ira que llevaban años acumulando ya no podía contenerse. No había pasado ni un mes desde que Rodrigo fuera arrestado, pero muchos habitantes exigían que fuera ejecutado. Aunque en aquella época la ley ya no contemplaba la pena de muerte, la rabia en San Lucas era tan intensa que muchos hablaban abiertamente de hacer justicia por mano propia. En cuanto a la familia de Emilio, para ellos el día del juicio no era una oportunidad de justicia, sino una forma de tortura. Subieron las escaleras del tribunal principal tomados del brazo, sosteniéndose mutuamente. Rosa, la madre, apenas podía mantenerse en pie. Lorenzo,
El padre tenía el rostro tan rígido que parecía una estatua. En sus ojos ya no quedaba ningún rastro de vida. Era como si toda su energía se hubiera marchado junto con su hijo. Cuando Rodrigo fue llevado a la sala, el ambiente se transformó en una olla hirviendo a punto de desbordarse. La gente gritaba, insultaba. Algunos se levantaban de sus lugares intentando abalanzarse sobre él. Los guardias tuvieron que formar un cordón de protección alrededor del acusado. Ese simple hecho enfureció aún más a la multitud. Ese hombre no merece protección. Déjenos castigarlo a nosotros. Rodrigo, en cambio, mantenía el mismo rostro vacío de siempre. Miró al tribunal, al banquillo de los acusados, a la familia de Emilio, pero no mostró señal alguna de emoción. Parecía un hombre común que había sido llevado allí por error. El fiscal comenzó su alegato contando la historia de la vida de Emilio. Relató cómo el niño trabajaba para ayudar a su familia, cómo tenía una madurez poco común para su edad, cuáles eran sus sueños y esperanzas. La sala se llenó de sollozos ahogados. En ciertos momentos, Rosa sintió que se quedaba sin aire. Lorenzo le apretó la mano para ayudarla a mantenerse en pie. Después, el fiscal se volvió hacia Rodrigo y declaró: el acusado se ganó la confianza de este pueblo, manipuló a los niños, se aprovechó de ellos en sus momentos más vulnerables y mató al más indefenso. Este no es un asesinato cualquiera, es un acto planificado, sistemático, calculado, un nivel de brutalidad que desafía los límites de la mente humana. El abogado defensor de Rodrigo pidió la palabra, y un murmullo de disgusto recorrió la sala. El abogado afirmó que su cliente podría tener problemas mentales, que en el caso anterior, cuando mató a su hermano, nunca se elaboró un informe psiquiátrico concluyente y que por ello la capacidad penal de Rodrigo no estaba del todo clara. Lorenzo no pudo soportarlo y se levantó de golpe. Ese hombre es inteligente. Si no lo fuera, no nos habría engañado durante años. Es lo bastante listo como para habernos usado a todos. Los guardias corrieron a su lado para calmarlo. El desorden fue tal que el juez se vio obligado a suspender la audiencia por un momento. En la segunda semana del juicio, el tribunal decidió escuchar el testimonio de Luis como testigo. Cuando el chico cruzó la puerta del salón de justicia, le temblaban las piernas. A pesar de su corta edad, su rostro reflejaba el peso de años de sufrimiento. Evitó mirar a Rodrigo. Mantenía la vista clavada en el suelo. El fiscal le habló con voz suave. Le preguntó qué había pasado aquel día, cómo se les acercó Rodrigo, cómo los llevó al bosque y qué sucedió en la cabaña. Mientras Luis hablaba, la sala quedó en un silencio absoluto. Algunas mujeres lloraban, los hombres apretaban la mandíbula. Emilio gritaba, me dijo: «Luis, corre». Yo corrí, lo dejé. Ojalá hubiera vuelto. Esas palabras rompieron el corazón de todos los presentes. Los hombros de Luis temblaban, las lágrimas no dejaban de caerle. Su madre, al verlo así, lanzó un pequeño grito y se desplomó en el suelo. Los funcionarios del tribunal se apresuraron a asistirla. Rodrigo, mientras tanto, observaba todo aquello sin que su expresión cambiara en lo más mínimo. Ni el llanto de Luis logró provocarle alguna reacción visible. El fiscal hizo entonces la pregunta final. ¿Rodrigo te persiguió cuando huiste o te dejó escapar? Luis tardó mucho en contestar. Al final entrecerró los ojos y miró fijamente a Rodrigo. Él no me persiguió. Fue como si quisiera que me fuera. Como si estuviera seguro de que nadie iba a encontrar nada. La respuesta cayó sobre la sala como un cubo de agua helada.
Eso sugería que Rodrigo no había actuado en un arranque impulsivo, sino con una frialdad calculada, convencido de que jamás descubrirían lo que había hecho. En las sesiones siguientes, declararon los peritos en medicina forense. Lo que contaron hizo que a más de uno se le revolviera el estómago. Las marcas de corte son profesionales. No se aprecia prisa en el procedimiento de desmembramiento. Hay señales claras de haber hervido los restos. El método es muy parecido al que se utiliza para procesar carne de animales en carnicerías. Estas frases se repetían en los murmullos de cada rincón de la sala. Algunas personas empezaron a llorar, otras agacharon la cabeza. Un hombre, incapaz de soportar más, se levantó y salió del recinto. Uno de los expertos dijo: mientras trabajaba con el cuerpo del niño, el acusado probablemente no tuvo ninguna consideración ética ni humana. Se comportó como si estuviera procesando un simple trozo de carne. Esa afirmación destrozó por segunda vez a la familia de Emilio. El dolor de una madre ya es indescriptible cuando pierde a un hijo, pero enterarse de que el cuerpo de ese niño fue tratado de esa forma brutal es una tortura para el alma. Rosa se desmayó y cayó de la silla. A pesar de todo, el tribunal estaba obligado a escuchar la declaración del acusado. Rodrigo se puso de pie. Tenía las manos esposadas por detrás, pero su rostro seguía mostrando la misma calma mecánica. ¿Acepta que mató a un niño?, le preguntaron. Rodrigo asintió levemente. Sí. Esa única palabra provocó un murmullo general. El fiscal continuó. ¿Por qué lo hizo? La respuesta de Rodrigo fue de una frialdad escalofriante. Porque podía hacerlo. Una mujer gritó. Un hombre sufrió una crisis nerviosa y cayó al suelo. El juez golpeó la mesa con el mazo varias veces, pero le costó recuperar el orden. El fiscal lanzó otra pregunta. ¿Por qué usó la carne en la comida de su restaurante? Rodrigo contestó sin vacilar. Porque no tenía dónde tirarla. Pensé que la gente no se daría cuenta. Esa frase quemó por dentro a todos los presentes. Para muchos ya no se trataba solo de un acto monstruoso, sino casi de una humillación deliberada hacia todo el pueblo. Después de esas palabras, el juez tuvo que suspender nuevamente la audiencia. El clima emocional era insostenible. El caso había captado la atención de los medios nacionales. Frente al tribunal se alineaban cámaras, grabadoras y reporteros. En los noticieros se repetía una y otra vez la imagen de Rodrigo, haciendo énfasis en su sangre fría. Los titulares eran brutales. El caníbal silencioso de Hidalgo. La oscuridad dentro de una fonda. El hombre que sirvió la carne de un niño. Para los habitantes de San Lucas, aquello era una humillación adicional. El nombre de su pueblo se había convertido en sinónimo de horror y vergüenza. Muchas familias empezaron a considerar seriamente mudarse. Algunos lloraban al pensar que sus hijos crecerían cargando el peso de ese estigma. Un anciano comentó: «Pasamos años levantando este pueblo con nuestras manos, y vino un solo hombre y lo destruyó todo». La familia de Emilio terminó completamente destrozada durante el proceso judicial. Rosa pasó días enteros sin levantarse de la cama. El rostro de Lorenzo ya no parecía el de un hombre vivo, sino el de alguien cuyo espíritu se había apagado. Cada día de juicio era para ellos una sesión de tormento. Una noche, a la salida del tribunal, Lorenzo murmuró en voz baja: «Solo quiero justicia. Mi hijo no va a volver, pero este hombre no debería seguir respirando». Rosa, en cambio, solo alcanzó a decir: «Cada vez que pienso en los últimos momentos de Emilio, no quiero seguir viviendo».
Los psicólogos del pueblo intentaron acercarse a la familia, pero ante una herida de ese tamaño, ni siquiera la ayuda profesional parecía suficiente. Una vez presentadas todas las pruebas, el fiscal pidió la pena más dura posible. Sin embargo, incluso la condena máxima prevista por la ley resultaba insuficiente para la gente del pueblo. Cada día, los habitantes de San Lucas se reunían frente al tribunal. Algunos intentaban ver de cerca el rostro de Rodrigo. Más de una vez, alguien lanzó piedras en su dirección y la policía tuvo que intervenir. En medio de todo ese caos, Rodrigo seguía igual de tranquilo, sin remordimiento, sin miedo, sin angustia. Esa ausencia total de emociones no hacía más que confirmar que se trataba de una persona verdaderamente peligrosa. El tribunal finalmente anunció la fecha para la audiencia de sentencia. En San Lucas fue como si todos contuvieran la respiración al mismo tiempo. El proceso judicial contra Rodrigo Salvatierra se prolongó durante meses. Para el pueblo de San Lucas, aquellos meses fueron como vivir sobre una cuerda tensa que nunca dejaba de vibrar. Una pesadilla que no dejaba dormir por las noches y de la que nadie quería hablar durante el día. Lo que la gente realmente esperaba no era solo saber cómo sería castigado el culpable, sino encontrar en la sentencia una mínima esperanza de que su rabia interior pudiera, al menos, empezar a calmarse. Sin embargo, nadie imaginaba que el día de la sentencia sería tan tenso ni que habría sucesos tan inesperados. Desde muy temprano, el frente del tribunal estaba a reventar. La gente, con oraciones en los labios y rabia en los ojos, esperaba que Rodrigo recibiera el castigo que merecía. Algunos sostenían pancartas en las que se leía: «Queremos justicia». Los niños no fueron enviados a la escuela ese día. Para el pueblo, aquella audiencia se había convertido casi en un asunto de interés nacional. La madre de Emilio, Rosa, llegó al edificio con un pañuelo blanco en la cabeza. A su lado caminaba su esposo, Lorenzo. El hombre parecía aún más encorvado que días atrás. Era como si llevara sobre los hombros un peso invisible que no podía soltar, por mucho que descansara. El rostro de Rosa estaba pálido, pero era evidente que se había aferrado a una decisión silenciosa: no morir sin antes presenciar la sentencia. A las 10 en punto, todos fueron entrando a la sala. El calor, la respiración agitada de la multitud y la tensión eran tan densos que parecían haberse pegado a las paredes. Cuando el juez ocupó su lugar en el estrado, la sala quedó en un silencio absoluto. Rodrigo fue conducido al interior de la sala y, como siempre, su rostro carecía de expresión. Era como si no estuviera entrando a un tribunal, sino a una tienda cualquiera. Al verlo, la gente se levantó de golpe y comenzó a gritar. Las fuerzas de seguridad tuvieron que empujar las vallas hacia adelante para contener a la multitud. Un hombre alzó el puño y gritó: «¡Ese hombre no es humano!». El juez golpeó la mesa con el mazo y ordenó silencio, pero le costó varios minutos recuperar el control. Mientras tanto, Rodrigo se sentó en su silla sin mostrar emoción alguna, como si todo aquello no tuviera nada que ver con él. Tras la breve pausa, el fiscal se puso de pie y pronunció un discurso que resumía meses de preparación. Relató cómo el niño fue engañado, cómo lo llevaron al bosque, cómo fue asesinado de forma brutal y cómo el cuerpo fue despedazado. Luego habló de los clientes del restaurante que habían tomado aquella sopa sin saber lo que contenía. Se escucharon murmullos de indignación en la sala. El fiscal continuó: «Este crimen no es un asesinato común. Este crimen es un intento de matar el alma de todo un pueblo.
El acusado abusó de la confianza de la comunidad y clavó un cuchillo en el corazón de cada uno de sus habitantes. Después se volvió hacia Rodrigo. ¿Por qué cometió estos actos? ¿Ha mostrado algún arrepentimiento? No. Por lo tanto, debe ser apartado de la sociedad para siempre. El fiscal pidió la pena más alta posible para Rodrigo. Cuando el juez preguntó al acusado si quería decir algo antes de la sentencia, la sala quedó completamente en silencio. Todos querían saber qué diría Rodrigo. El hombre se levantó despacio. Miró alrededor por un momento. Sus ojos se detuvieron en la madre y el padre de Emilio. En su mirada no había el menor rastro de emoción. «Quiero decir algo», dijo. La gente contuvo el aliento. Las palabras que salieron de su boca helaron el aire del tribunal. Lo hice porque pude hacerlo. Yo sabía cómo me veía la gente. Confiaban en mí. Eso no es culpa mía, es culpa de ellos. Todo el mundo se levantó de golpe. La mezcla de rabia, dolor y shock estalló en cuestión de segundos. Rosa gritó: «Dios mío, usaste la carne de mi hijo para hacer comida». Lorenzo lanzó un alarido y se abalanzó hacia adelante. «Te voy a matar». 5 guardias lo sujetaron a duras penas. Rodrigo no mostró ninguna reacción. Incluso en la comisura de sus labios pareció dibujarse un ligero movimiento. Un gesto tan repulsivo que muchos lo recordarían por años. Nadie supo si era una sonrisa o un simple tic muscular, pero todos pensaron lo mismo. Este hombre, cuando la multitud fue controlada, el juez anunció el veredicto. Rodrigo Salvatierra fue condenado a prisión agravada, cadena perpetua sin posibilidad de medidas alternativas ni libertad condicional. Al escucharlo, un murmullo recorrió la sala. Algunos sintieron cierto alivio. Otros consideraron que el castigo seguía siendo insuficiente. Rosa cerró los ojos y lloró en silencio. Las piernas de Lorenzo cedieron y se dejó caer en la silla. El pueblo seguía sin sentirse satisfecho. ¿Nada más? Ese hombre no debería seguir respirando. A la salida de la audiencia, la rabia se desbordó. Cuando Rodrigo fue escoltado fuera del edificio, la gente intentó romper las barreras para atacarlo. La policía tuvo que subirlo a un vehículo blindado y sacarlo del lugar a toda velocidad. La sentencia no trajo la paz esperada. Muchos en el pueblo no creían que Rodrigo pasaría realmente el resto de su vida tras las rejas. Algunos desconfiaban del gobierno, otros temían cambios en las leyes. Otros simplemente no podían entender cómo un hombre así pudo esconderse tanto tiempo sin ser descubierto. Durante semanas, la gente habló siempre de lo mismo. ¿Será que ya lo había hecho antes? ¿Cuántos niños terminaron en esas sopas? ¿Qué fue lo que nunca vimos? El restaurante de Rodrigo nunca volvió a abrir. Alguien escribió con pintura negra en la puerta: «Lugar maldito». Las ventanas fueron apedreadas, la puerta destruida, y todo lo que había dentro fue quemado por los vecinos. Una mujer dijo: «Este edificio nunca volverá a ser un lugar normal. Aquí adentro se quedó atrapado el grito de un niño». Desde entonces, casi nadie quiso pasar por esa esquina. Los niños tenían miedo de acercarse a esa calle y las madres preferían dar la vuelta, aunque el camino fuera más largo. Algunos aseguraban escuchar voces por la noche dentro del local abandonado. Otros decían que olían sopa. Era evidente que todo aquello tenía una explicación psicológica, pero nadie conseguía convencerlos de lo contrario. Aunque el juicio terminó, la vida de la familia de Emilio no volvió a ser la misma. Rosa ya no dormía. Pasaba las noches en vela, pensando en los últimos momentos de su hijo, hablando sola, pidiéndole perdón.
Lorenzo se encerró completamente en sí mismo. Salía a los campos, pero no trabajaba. Se quedaba horas mirando la nada. A veces solo decía una frase: «No lo pude proteger». Los psicólogos del pueblo hicieron lo posible por ayudarlos, pero era evidente que una herida de esa magnitud no sanaría fácilmente. Para una madre y un padre no había dolor más grande que ese. Incluso dentro de la cárcel, Rodrigo fue rechazado por los demás reclusos. Ningún pabellón lo quiso aceptar. La administración penitenciaria se vio obligada a mantenerlo en una celda individual. Pasó años allí. Nadie lo visitó, ni familiares, ni supuestos amigos. En el pueblo hacía tiempo que nadie quería siquiera pronunciar su nombre. Sin embargo, muchos años después, apareció una noticia en los medios. Rodrigo Salvatierra queda en libertad gracias a una reducción de pena por buena conducta. La noticia cayó sobre San Lucas como una bomba. La gente no podía creer lo que escuchaba. La familia de Emilio se quedó días enteros sin poder articular palabra. En la plaza del pueblo hubo estallidos de furia. Una mujer, al ver el reporte en la televisión, gritó: ¿Es que no existe justicia en este mundo? Cuando salió de prisión, Rodrigo no mostró la más mínima señal de arrepentimiento. Incluso se dijo que, en el perfil de una de sus cuentas en redes sociales, escribió: «Preso del destino». Aquella frase abrió de nuevo la herida que jamás había cicatrizado en el pueblo. Pasaron los años, pero San Lucas nunca olvidó lo ocurrido. Las nuevas generaciones crecieron escuchando esa historia como si fuera una leyenda oscura. Había una vez un dueño de restaurante. Engañó a los niños y les dio de comer a todos la carne de uno de ellos. No era solo un crimen, era una herida colectiva en la memoria del pueblo. Había quebrado la confianza entre las personas. Había reforzado en las madres el instinto de proteger a sus hijos a cualquier costo. Había dejado sobre el pueblo una sombra que nunca se disipó. Al caer la tarde, algunos ancianos todavía dicen: «Este pueblo murió aquel día». Porque a veces lo que mata a una comunidad no es un terremoto, ni un incendio, ni una inundación. A veces la oscuridad que lleva un solo hombre por dentro basta para apagar la luz de todos. Por eso, la historia de Rodrigo no es solo la de un delito atroz. Es la historia del robo de la inocencia. La noticia de la liberación de Rodrigo Salvatierra llegó al pueblo de San Lucas en una oscura noche de invierno. El breve reporte en los noticieros fue, para el pueblo, como un mensaje de pesadilla que resucitaba el horror vivido años atrás. La gente empezó de inmediato a llamarse por teléfono. Las luces de las casas se encendieron una tras otra y en las calles comenzaron a escucharse susurros. Salió de la cárcel. Ese hombre está otra vez afuera. ¿Cómo es posible? San Lucas no durmió esa noche. En cada casa resonaba el mismo miedo. ¿Y si regresa aquí? La excarcelación de Rodrigo se explicaba con artículos de ley, reducción de condena y reportes de buena conducta. En el papel todo parecía correcto, pero las leyes no tomaban en cuenta la magnitud del trauma que había sufrido el pueblo. Que un asesino mostrara buena conducta no significaba absolutamente nada para la familia de un niño asesinado. ¿Y para la sociedad? Tampoco tenía un significado real. El hecho de que Rodrigo no causara problemas dentro de la cárcel no cambiaba el peso de sus crímenes ni el daño que había causado a San Lucas. Constaba en los registros que durante todos esos años de encierro, Rodrigo jamás había mostrado señales de arrepentimiento. Aún así, su ausencia de conductas violentas fue considerada como buena conducta.
El director de la prisión, respondiendo a la pregunta de un periodista, dijo: «El interno se comportó de manera adecuada aquí dentro. Respetó las normas, no causó problemas». Cuando estas palabras llegaron a oídos de la gente de San Lucas, muchos rompieron a llorar de rabia. Se portó bien con las normas. ¿Y qué norma respetó cuando mató a un niño y lo sirvió en sopa? Al enterarse de que Rodrigo había recuperado la libertad, los habitantes del pueblo vieron reaparecer los miedos que llevaban años tratando de enterrar. El temor no era solo que Rodrigo estuviera libre. El verdadero pánico venía de la posibilidad de que volviera a convertirse en una amenaza. Un vecino dijo: «Si una persona es capaz de hacer algo así una vez, ¿cómo puedes creer que nunca lo hará de nuevo?». Otro agregó: «Mi hijo tuvo miedo durante años de pasar frente a ese restaurante. Ahora tiene que volver a tener miedo otra vez». En el pueblo, sobre todo las familias con hijos pequeños, volvieron a vivir en un estado de inquietud permanente. Las puertas se cerraban más temprano. Los niños ya no salían solos a la calle, y como antes, a nadie le resultaba fácil confiar en los demás. Tal vez San Lucas estaba físicamente lejos de Rodrigo, pero la presencia de ese hombre seguía viva en la mente de todos como una amenaza constante, aunque fuera invisible. Cuando la madre de Emilio, Rosa, escuchó en la televisión que Rodrigo había sido liberado, primero se quedó mirando la pantalla sin parpadear. Como si no hubiera entendido bien, se acercó un poco más y volvió a escuchar la noticia. Luego se dejó caer lentamente en el sillón. Sus ojos no derramaban lágrimas, pero sus manos temblaban. Temblaban tanto que el vaso que estaba a su lado cayó al piso. Lorenzo escuchó la noticia cuando regresaba del campo. Desde la casa de un vecino se oía el llanto apagado de alguien, así que entró corriendo. Encontró a Rosa en el suelo. La mujer estaba como petrificada. Unos segundos después, Lorenzo comprendió lo que pasaba y un quejido salió de lo más profundo de su cuerpo. Su cuerpo empezó a temblar, las rodillas se le doblaron y se sentó junto a su esposa, sosteniéndose la cabeza entre las manos. «Nosotros no merecíamos esto. Emilio no merecía esto». Después de esas palabras, pasó días sin hablar. Rosa, en cambio, volvió a caer en una vida hecha de pesadillas. Por las noches despertaba gritando, caminaba por la casa diciendo: «Emilio, hijo, ven, vuelve a casa». Para una madre, una pesadilla que se supone ya había terminado, había vuelto a empezar. Cuando Rodrigo salió de prisión, se trasladó primero a otra región de Hidalgo, a una ciudad más grande. ¿Quién lo conocía ahí? ¿Quién sabía lo que había hecho? Un lugar donde nadie sabe quién eres. Para él significaba poder empezar de nuevo. Según algunos testimonios, trabajó un tiempo en una ferretería. Otros aseguraron que estuvo lavando platos en un hotel. Incluso un vecino suyo declaró que Rodrigo era un hombre tranquilo, que no se metía con nadie. Cuando esas palabras llegaron a la prensa, el país entero volvió a estremecerse. No se metía con nadie. Para la familia de Emilio, esa frase era como un cuchillo clavado. Al recordar los últimos gritos de su hijo, su cuerpo destrozado, su carne convertida en sopa y servida a los clientes, sentían que esa descripción era una burla insoportable. En San Lucas, con los años, la historia de Rodrigo terminó convirtiéndose en una especie de cuento de terror que los niños se contaban en voz baja. Pero, a diferencia de otros cuentos, este era completamente real. Los niños evitaban las cabañas abandonadas por la noche, no se adentraban en el bosque sin adultos y se mantenían lejos del antiguo restaurante del pueblo.
Un niño le dijo una vez a su maestra: «Mi mamá dice que ese hombre existió de verdad, que todavía está libre». La maestra no respondió, porque cualquier cosa que dijera sería mentira. Ese hombre, efectivamente, estaba en libertad. Al caer la tarde, algunos ancianos agregaban a las historias tradicionales junto al fuego la historia de Rodrigo. Siempre había un niño que, con voz temblorosa, preguntaba: «¿Y ahora dónde está?». El anciano entornaba los ojos y respondía: «No lo sabemos, y no saberlo es lo peor». Años después, el caso de Rodrigo seguía siendo analizado por psicólogos y sociólogos, porque no se trató solo de un asesinato. Fue un golpe que alteró la estructura psicológica de toda una comunidad. Un psicólogo escribió: «En el caso de San Lucas, el daño más grave no es solo la magnitud del crimen, sino la destrucción de la confianza social. La gente empezó a mirar con sospecha incluso a los rostros conocidos, al vecino, al comerciante, al hombre amable del mercado». Otro especialista decía: «A veces el trauma de una sociedad se cristaliza en un solo evento. En este caso, la liberación del agresor reactivó por completo ese trauma. La sensación de "el asesino está afuera" genera en las comunidades pequeñas una paranoia que puede durar años». San Lucas se había convertido exactamente en eso. La propia familia de Rodrigo también tuvo enormes dificultades para seguir con su vida después del escándalo. La madre del agresor pasó años negando el crimen de su hijo. Decía: «Rodrigo no es una mala persona. Le tendieron una trampa». Pero con el tiempo, la presión del entorno se volvió insoportable. La mujer tuvo que abandonar el pueblo. Los dos hermanos de Rodrigo tampoco encontraban trabajo en ninguna parte. Siempre terminaban escuchando la misma frase: «Tú eres hermano de ese hombre». Al final, la familia terminó completamente desintegrada. El crimen de Rodrigo no solo destruyó a la familia de Emilio, también destrozó la suya. Ante la creciente indignación por la liberación de Rodrigo, las autoridades se vieron obligadas a dar explicaciones una y otra vez. «Así lo establece la ley», dijeron. Las condiciones para la reducción de la pena se cumplieron. Pero esas respuestas no convencieron a nadie. Un periodista preguntó abiertamente: «Si este hombre vuelve a hacerle daño a un niño, ¿quién asumirá la responsabilidad?». Ningún funcionario pudo responder. Rosa y Lorenzo empezaron a ir más seguido al cementerio. Habían dejado de hablar junto a la tumba hacía tiempo, porque ya no quedaban palabras. Un día, Lorenzo se arrodilló frente a la lápida y le dijo a su esposa: «Aunque nosotros lo perdonáramos, el mundo no lo va a perdonar, porque el mundo no olvida». Rosa asintió lentamente. «Aunque lo olvidáramos, el vacío que dejó en nosotros no se olvida». La libertad de Rodrigo, aunque él no regresara físicamente al pueblo, era una presencia constante en las mentes de todos. El hecho de que hubiera personas viviendo cerca de él sin saber quién era ni qué había hecho, hacía la situación aún más escalofriante. Porque un barrio que no conoce su pasado, un empleador que ignora su historia, un vecino desprevenido, podrían llegar a confiar en él. Solo esa idea bastaba para quitarle el sueño a muchos. Una mujer dijo: «Nosotros compartimos el mismo aire con él durante años. Ahora me duele pensar que hay otras personas respirando ese mismo aire sin saber quién es». Pronto empezaron a circular rumores. Algunos decían que Rodrigo seguía haciendo sopa. Otros aseguraban que algunas noches lo veían caminar hacia el bosque. Nada de eso pudo probarse, pero los rumores por sí solos bastaban para mantener despierto a todo un pueblo.
Después de tantos años, en San Lucas todavía hay quienes evitan pronunciar el nombre de Rodrigo. Algunos se refieren a él como ese hombre, otros lo llaman el del restaurante, y hay quienes intentan borrar su nombre por completo de su memoria, pero olvidar no es posible. Este hecho quedó grabado como una cicatriz en la memoria del pueblo. Cada nueva generación crece oyendo la historia de labios de la generación anterior, y cada una añade su propio matiz. Una vez, un niño dijo: Rodrigo era una sombra disfrazada de persona. Los ancianos del pueblo inclinaron la cabeza al oírlo, porque para ellos Rodrigo no era tanto un ser humano, sino una oscuridad que había caminado durante años por las calles del pueblo. Con el tiempo, el caso de Rodrigo se convirtió en un ejemplo recurrente en los estudios de criminología del país. Este caso reunía en un solo expediente muchos temas complejos: la máscara de la confianza, el canibalismo, el abuso infantil, el trauma social, los defectos del sistema de justicia. Los criminólogos describían a Rodrigo como uno de los tipos de delincuentes más peligrosos, porque era alguien que planificaba, actuaba, interpretaba un papel y se movía entre la gente común como si fuera uno más, mientras elegía a sus víctimas. Los juristas, por su parte, insistían en que la figura de la buena conducta debía revisarse en casos de esta naturaleza. Pero durante muchos años, de esos debates no surgió ningún cambio concreto. Tras recuperar la libertad, Rodrigo desapareció del mapa. Hoy no se sabe con certeza dónde está. Tal vez viva en otro estado, tal vez en otro país. Quizás lave platos en un restaurante o camine por alguna calle sin llamar la atención. Para el pueblo, da igual, porque el hecho de que Rodrigo esté libre significa una amenaza más allá del lugar exacto donde se encuentre. En esta historia, los nombres, las ciudades y el país son completamente ficticios. Sin embargo, los hechos que se relatan son la pura realidad. Este tipo de suceso ha ocurrido, ocurre o podría ocurrir en cualquier ciudad de cualquier país del mundo. Nuestro ruego es que la humanidad no vuelva a vivir una oscuridad así en ningún lugar. Comparte en los comentarios qué emociones y pensamientos te dejó esta historia. Y si valoras el trabajo y el esfuerzo que hay detrás de este contenido, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal.